Bienvenidos y bienvenidas a la resolución del examen de química de la unidad 5. Lo que vamos a ver a continuación será la resolución de cada uno de los puntos que se evaluaron en el examen. Espero que les haya ido muy bien y cualquier duda que les quede de los puntos que vamos a analizar lo pueden consultar en la clase. Comencemos. Punto 1. La cerveza suele tener un pH de 4,7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta para ese valor de pH? Opción A. Es una solución ácida. Bueno, acordémonos que el pH, o sea, la escala de pH, se divide en la parte ácida, que es cuando el pH toma valores menores a 7, y básica, que es cuando el pH toma valores por arriba de 7, ¿sí? Entonces justamente 4,7 es un pH menor que 7, por lo tanto es una solución ácida. Entonces la opción A estaría correcta, ¿sí? En la B dice, tiene una concentración de iones hidrógeno de 2 por 10 a la menos 5 molar. Bueno, entonces para comprobar si la concentración de hidrógenos es esa, vamos a tener que calcular esa concentración de hidrógenos en este pH de 4,7, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Recordemos que la fórmula para calcular la cantidad de protones es la concentración, ¿cierto?, de los protones es igual, ahí voy a poner la carita del protón, o catión hidrógeno, va a ser igual a 10 elevado a la menos pH, ¿sí? Al menos pH, perdón. Porque en este caso queremos calcular la concentración de protones. Entonces acá sería 10 elevado a la menos 4,5, 4,7. ¿Sí? Entonces, una vez que calculemos esto, vamos a ver que nos da 2 por 10 a la menos 5, justamente. ¿Sí? Entonces es correcto. 2 por 10 a la menos 5 molar. Bueno, por lo tanto la B es correcta. Después me dice la C, su pOH es de 4,3. Bueno, recuerden que para calcular eso, lo que tenemos que hacer es a 14 le restamos justamente 4,7. Entonces 14 menos 4,7 nos da exactamente 9,3. Por ende la C también es correcta. En la D nos dice, tiene una concentración de iones oxidrilo de 5 por 10 a la menos 10, ¿sí? Bueno, recuerden que la concentración de oxidrilos se puede calcular de dos maneras. Una sería colocando una fórmula similar a esta, que es concentración de oxidrilos igual a 10 a la menos pOH. Como ya tenemos el pOH del punto C, con ese pOH lo podemos calcular, ¿sí? O si no, también lo que se puede hacer es la otra formulita, que es igual a la concentración de protones por la concentración de oxidrilos igual a 10 a la menos 14, ¿sí? Esas serían las dos formulitas. Pero bueno, podemos utilizar cualquiera de las dos, nos tiene que dar lo mismo. Yo les voy a dar las dos opciones para que, por las dudas que las necesiten, ¿sí? Entonces dijimos que una manera de calcularlo, vamos a poner acá, esta es la opción D. Entonces, D, concentración de oxidrilos. Acuérdense que los oxidrilos tienen una carga negativa. Vamos a poner acá menos 1. Esto era de la opción B. Voy poniendo las letras. Ahí está. Entonces, concentración de oxidrilos es igual a 10 a la menos pOH. Entonces, esto va a ser igual a 10 a la menos 9,3, ¿sí? Y van a ver que eso justamente les da 5 por 10 a la menos 10, ¿sí? Molar. Esa es una forma. La otra forma es, como les dije, la multiplicación de los protones con los oxidrilos. Y que esto es igual a 10
10 a la menos 14. ¿Sí? Que esto recuerden que provenía esta formulita de la autoionización del agua. Como nosotros ya sabemos la concentración de protones porque la calculamos en el punto B, entonces queremos calcular la concentración de oxidrilos. Entonces la concentración de oxidrilos, voy a hacerlo directamente así. Entonces ustedes acá van a tener que despejar, ¿sí? Y bueno, esa concentración de protones pasa del otro lado de lo que está multiplicando, pasa dividiendo, ¿sí? Que bueno, en realidad lo que pasaría dividiendo sería la concentración de protones que está acá, que es 2 por 10 a la menos 5 molar. ¿Sí? Vamos a poner a la menos 5 nada más. Y bueno, esta división van a ver que les va a dar justamente esto mismo, 5 por 10 a la menos 10. Por lo tanto, ya sea de esta forma o de esta otra, cualquiera de las dos, me va a dar el mismo resultado, ¿sí? Y por ende, esta opción donde dice solo A y C son correctas, esa justamente sería la opción incorrecta, porque en realidad todas son correctas, no solo A y C, ¿sí? Por lo tanto, esa era la opción que tenían que marcar. Bien, pasamos al siguiente punto. Punto 2. El ácido acético es un ácido monoprótico que se encuentra en el vinagre. Una muestra de 50 mililitros de un vinagre comercial se valoró con una disolución de hidróxido de sodio pH igual a 14. ¿Cuál es la concentración molar del ácido acético en el vinagre si se necesitaron 5,75 mililitros de la base para la valoración? Bueno, entonces acá nos está dando como datos el ácido acético, que es un ácido orgánico. Eso lo van a ver bien su fórmula en química orgánica, ¿sí? En la unidad 6. Pero bueno, lo más importante es que diga que es un ácido monoprótico, ¿sí? Ese dato es muy importante porque nos está diciendo que el Z, ¿sí? Recuerden que eso lo vimos en la unidad 4, el Z era la carga, ¿sí? Voy a marcar eso. En este caso, entonces, recuerden que para el Z, para los ácidos, era la cantidad de hidrógenos que tenía la fórmula. Que me diga que es monoprótico me está diciendo que solamente tiene un hidrógeno en su molécula, ¿sí? Que es el único que va a liberar cuando se ioniza. Entonces, quiere decir que el Z del ácido es igual a 1, ¿sí? Y después nos está diciendo que tenemos una base que es el hidróxido de sodio, cuyo Z también es igual a 1 porque tiene solamente un oxidrilo, ¿sí? Muy importante analizar eso, y además que es una reacción entre un ácido y una base. Recuerden que eso, en la reacción entre ácido y base, se llama neutralización. Entonces, lo que está ocurriendo acá entre el hidróxido y el ácido justamente es esa reacción, ¿sí? Es una neutralización. ¿Qué más nos dice? Nos da el volumen del vinagre y por otra parte nos da el pH del hidróxido de sodio, ¿sí? O sea que a partir de ese pH del hidróxido de sodio yo puedo calcular el pOH, ¿sí? Ya lo vamos a hacer. Y lo otro que me está diciendo es el volumen de la base, que recuerden que la base es el hidróxido de sodio, o sea que del hidróxido de sodio me está dando dos datos, pH y el volumen, ¿sí? Para la valoración, que en este caso valoración sería sinónimo de neutralización. Entonces acá tendremos los datos. Lo importante es primero calcular el pOH en este caso, ¿sí? Entonces fíjense que acá me da el pH igual a 14. Recuerden que para calcular el pOH es 14 menos pH, ¿sí? 14 menos pH. Pero bueno, en este caso el pH, ahí está, el pH es igual a 14, entonces 14 menos 14 me va a dar 0, ¿sí? O en total, pOH es igual a 0. Eso es la primera parte, y después lo segundo es calcular la concentración, ¿sí? Entonces, para calcular la concentración de oxidrilos, yo lo que tengo que hacer es utilizar su formulita. Concentración de oxidrilos es igual a 10 elevado a la menos pOH, ¿sí? Como el pOH es 0, va a ser elevado a 0. No puede ser menos 0 porque, bueno, recuerden que el 0
no tiene signo, ¿sí? Entonces va a ser directamente 10 elevado a la 0. 10 elevado a la 0, o mejor dicho, cualquier número elevado a 0 es igual a 1. O sea que todo esto va a ser igual a 1 molar, ¿sí? La concentración de oxidrilo es 1 molar. Tengo entonces ya la molaridad, tengo el volumen. Este volumen es del hidróxido de sodio. Recuerden que es el volumen necesario o el volumen que se utilizó para justamente que ocurra esta neutralización. Entonces, ya teniendo volumen de la base, volumen del ácido, con esto ya podemos aplicar la fórmula de neutralización, que es la de normalidad. ¿Se acuerdan? Que es normalidad del ácido por el volumen del ácido es igual a la normalidad de la base por el volumen de la base, ¿sí? Entonces, la normalidad del ácido yo no la tengo. Justamente acá me dice cuál es la concentración molar del ácido acético en el binario. O sea, si bien me pide molaridad, yo puedo calcular normalidad y luego convertirlo, ¿sí? Entonces, voy a despejar normalidad. Entonces me quedaría de esta manera, ¿sí? Normalidad del ácido es igual a la normalidad de la base por el volumen de la base dividido el volumen del ácido que estaba multiplicando, pasa dividiendo. Cuando hacemos el reemplazo, entonces, en lugar de la normalidad de la base, como el Z es 1, ¿sí? En todos estos datos, tanto en el ácido como en la base, recuerden lo siguiente, nosotros teníamos una fórmula que es normalidad es igual a molaridad por Z, ¿sí? Si el Z es igual a 1, entonces la normalidad y la molaridad serán iguales, justamente porque si no, molaridad por 1 ya me va a dar lo mismo, ¿sí? Que la normalidad. Entonces, siempre que el Z sea 1, molaridad y normalidad van a tener el mismo valor, ¿sí? Distintas unidades, pero con el mismo número. Entonces, vamos a hacer el reemplazo acá. En lugar de la normalidad de la base, yo voy a colocar, vieron que acá es 1 molar, entonces acá voy a colocar 1 normal, ¿sí? Ven que 1 y 1 es el mismo número, pero distintas unidades. Esto es normalidad, esto es molaridad. Por el volumen de la base, que puede quedarse en mililitros, ojo, porque los dos volúmenes están en mililitros, entonces mientras estén en las mismas unidades no hay ningún problema. Entonces por 5,75 mililitros dividido 50 mililitros, que sería el volumen del ácido, ¿sí? Si nosotros calculamos esto, nos va a dar lo siguiente: 0,115, ¿sí? Entonces, esa va a ser la 0,115 normal, ¿sí? Que recuerden que es lo mismo que la molaridad, porque el Z del ácido también es 1, entonces 0,115 molar, ¿sí? Y esa sería la respuesta final y la que tienen que buscar en las opciones. Recuerden que yo acá en el video les estoy poniendo las opciones de la A a la E, porque este video va tanto para tecnicaturas como para odonto. Tecnicaturas probablemente tenga otras opciones, porque rinden hasta con 4 opciones nada más, hasta la opción D. Pero vamos con el punto 3 y con el 4. El 3 es muy cortito. ¿Cuál de las siguientes bases no es fuerte? ¿Sí? Recuerden que ustedes en el cuadernillo tenían un cuadro donde tenían las bases fuertes y débiles, y bueno, justamente las bases fuertes que tienen acá son hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, o sea, generalmente del grupo 1, hidróxido de litio, hidróxido de bario del grupo 2, pero ya el hidróxido de magnesio no es fuerte, ¿sí? Entonces la respuesta correcta era hidróxido de magnesio, ¿sí? Bueno, ese era bastante sencillo. Vamos al punto 4. Punto 4 nos dice cuánta agua se debe agregar a una solución de 30 mililitros de ácido clorhídrico de pH 1,5 para llevarla a una solución de pOH igual a 12, ¿sí? Entonces fíjense que acá lo que hay que tener en cuenta es que siempre que diga agua agregada está hablando de un problema de dilución, ¿sí? Recuerden que la dilución consiste en una solución que yo justamente agrego agua para que de una concentración alta, al agregarle el agua, disminuya esa concentración, ¿sí? Pase una concentración más grande a una más pequeña.
Entonces, que eso justamente es la definición de dilución. Entonces acá me está diciendo que cuánta agua le debo agregar a una solución de 30 mililitros de ácido clorhídrico pH 1,5. O sea, es como que yo tengo un recipiente, vamos a poner acá, ¿sí? Este recipiente, y acá yo tengo esto, ¿sí? Tengo ácido clorhídrico, poner así, y el pH es de 1,5 y bueno, me dice que tengo 30 mililitros, ¿sí? Y que yo justamente quiero llevar esta solución a otra concentración. Entonces acá le debo agregar agua, ¿sí? El tema es que no sé cuánto volumen de agua estoy agregando. Justamente eso es lo que nos está preguntando, nos está pidiendo calcular, ¿sí? Pero sí sabemos los datos de la solución 2, que me dice para llevarla a una solución de pH igual a 12. No lo menciona, pero es el mismo compuesto, ¿sí? Se trata del mismo ácido clorhídrico. Y no me dice el volumen tampoco, ¿sí? Entonces yo acá no sé el volumen, pero sé que se trata del mismo, porque no me dice, no me nombra ningún otro compuesto, entonces suponemos que es el mismo. El tema es que acá tengo pH y acá pOH, ¿sí? Son dos datos diferentes, así que habrá que hacer algunos cálculos distintos. Lo primero que vamos a hacer es pasar este pH de 1,5 a una concentración, ¿sí? Un poquito más abajo. Entonces, la fórmula, concentración de protones, es igual a 10 elevado a la menos pH. O sea, 10 elevado a la menos 1,5. Y a partir de esto nos tiene que dar la concentración. Esto me da 0,0316, ¿sí? Molar. Bueno, eso por un lado. Esta concentración yo lo tengo en mi recipiente antes de agregar agua, ¿sí? Entonces a esto le vamos a llamar recipiente 1. Este será el mismo recipiente, pero después del agregado de agua, o sea que sería un estado 2, ¿sí? O sea, este sería al inicio, esto está al inicio, se agrega agua y esto estaría al final, ¿sí? Una solución al final luego del agregado de agua. Bueno, entonces nuestra concentración 1 sería esta. El volumen 1 ya lo tenemos también. Ahora necesito de acá mi concentración 2 porque eso está en pOH. Entonces vamos a calcular del pOH la concentración, primero el pH, ¿sí? pH es igual a 14 menos el pOH que sería 12. 14 menos 12 es 2, o sea que el pH es igual a 2, ¿sí? Por lo tanto, si yo quiero calcular la concentración de protones es igual a 10 a la menos pH, ¿sí? O sea, 10 es igual, es igual a 10 a la menos 2, ¿sí? Molar. Porque 10 a la menos 2 me va a dar 10 a la menos 2, ¿sí? Entonces directamente lo dejamos así. Yo ya tengo entonces estos datos. ¿Cuál es la fórmula de dilución que tengo que utilizar? Concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2, ¿sí? Y de acá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo ya tengo concentración 1, tengo volumen 1 y tengo concentración 2. Lo que no tengo es el volumen 2, justamente. Ese es el que hay que despejar. Entonces de acá, despejo de la fórmula, voy a copiarla de nuevo. Entonces ahí la despejé y ahora reemplazo, ¿sí? Concentración 1, 0,316 molar por el volumen 1, que sería de 30 mililitros, es igual al volumen 2. Dividido la concentración 2, que la concentración 2 dijimos que era 10 a la menos 2, ¿sí? Molar. Entonces, esto
está dividiendo. Ahora calculamos esto para ver cuánto nos da. 94,86 mililitros, ¿sí? Ese sería el volumen 2. Esto todavía no termina porque a mí en el problema me están preguntando por el volumen de agua agregado. Entonces, esto no es volumen de agua, esto recuerden que es volumen de la solución 2. O sea, tenemos dos volúmenes, volumen de la solución 1, que serían los 30 mililitros, y volumen de la solución 2, que serían estos 94,86. Para saber el volumen de agua que agrego, recuerden la fórmula. Fíjense, vuelvo a hablar del concepto de dilución, ¿sí? La concentración, ven que disminuye. 0,316 es una concentración mucho más grande que 10 a la menos 2, que es 0,01 molar, ¿sí? Entonces, se los voy a poner acá para que sea más fácil de comparar. Entonces, este 3 es mucho más grande que este 1. Por ende, esta concentración es mayor que esta. Y eso siempre va a ocurrir en las diluciones. Siempre la concentración 2 va a ser más chica. Pero el volumen, a estos 30 mililitros que yo tenía en un inicio, se le sumó el volumen de agua. Por lo tanto, el volumen 2 tiene que ser mayor, ¿sí? Porque viene de una suma de volúmenes. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo sé que el volumen 1 más el volumen de agua es igual al volumen 2. Y si yo despejo el volumen de agua, me queda que volumen de agua es igual al volumen 2 menos el volumen 1, ¿sí? Y si reemplazo los datos, me va a quedar que el volumen 2, que es 94,87 mililitros, menos el volumen 1, que es de 30 mililitros, es igual a 64,86 mililitros. Y ese de ahí recién es el volumen de agua agregado, ¿sí? Entonces la respuesta correcta va a ser la E. Vamos al punto siguiente. Punto 5. ¿Qué volumen de agua se debe agregar a 200 mililitros de alcohol etílico al 90 gramos por 100 mililitros para bajarlo al 12 gramos por 100 mililitros? Entonces, acá me está pidiendo el volumen de agua a agregar, o sea, muy parecido al de recién, con la diferencia que acá me habla de el alcohol etílico. Es un compuesto que, bueno, yo creo que todos conocen porque es muy utilizado en las casas, ¿sí? Quien no tiene un botiquín, eso es muy importante tener en cuenta que ese es el alcohol etílico. Pero bueno, ya en la unidad de química orgánica van a conocer bien su estructura, ¿sí? En fin, de acá lo que me están dando es el volumen y la concentración, que fíjense que esta concentración es volumétrica. Entonces me dan el volumen de la solución de este alcohol y la concentración de la solución. Y me dice que se quiere bajar la concentración a 12 gramos por 100 mililitros. Vean que hay una gran diferencia. Esta concentración 1 es mucho mayor que esta concentración 2. Y nosotros recién vimos dilución. Y hablamos que en la dilución justamente tenemos esa característica. Concentración 1 siempre mayor que la concentración 2, porque justamente cuando agregamos agua disminuye esa concentración, ¿sí? Entonces acá hay que hacer exactamente el mismo planteo, pero con distintos datos, es lo único. Entonces, en este caso, vamos a ponerlo de manera más simple. Yo tengo una concentración 1 que va a ser igual a 90 gramos por 100 mililitros, y el volumen 1 que va a ser igual a 200 mililitros de solución, ¿sí? Por otra parte, recuerden que tenemos que tener también los datos de la solución 2. Concentración 2 ya lo sé, 12 gramos por 100 mililitros, y volumen 2 no lo sé porque no me lo están dando como dato. Y otra cosa que me piden es el volumen de agua agregado, ¿sí? Ahí estarían los datos y la incógnita.
Bueno, con estos datos nosotros vamos a plantear la misma fórmula que hicimos recién. Concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2. Y de acá obviamente vamos a despejar el volumen 2, que no lo sabemos. Entonces, concentración 2 va a pasar, lo que está multiplicando, pasará dividiendo. Entonces, voy a ponerlo así. Concentración 1, recuerden que es 90 gramos por 100 mililitros, por el volumen 1, que son 200 mililitros. Y bueno, la concentración 2, 12 gramos por 100 mililitros. Esto sería volumen 2. Bueno, entonces de acá calculamos cuánto nos da este dato. Esto nos va a dar 1500 mililitros. ¿Sí? Pero recuerden que ahí no termina. Ojo, porque 1500 está en la opción E. ¿Sí? Tengan mucho cuidado porque generalmente en estos ejercicios donde más trampitas hay. Entonces ahora hay que hacer la resta. Acá sería volumen de agua agregado es igual, vamos a ponerlo así, al volumen 2 menos el volumen 1. O sea que sería 1500 mililitros menos los 200 mililitros. Entonces esto nos va a dar 1300 mililitros, que sería la respuesta final. Por ende, en las respuestas, o sea, en las opciones, la opción correcta va a ser la D, ¿sí? 1300 mililitros. Bueno, pasemos al siguiente punto. Vamos con el punto 6, que dice: se mezclan 300 gramos de ácido nítrico de una disolución 20 gramos por 100 gramos en peso con 200 gramos de disolución de ácido nítrico al 40 gramos por 100 gramos en peso. Hallar la concentración de la nueva disolución. Entonces, acá tengo masa de una solución, concentración gravimétrica. Después me dice que tengo otra masa de otra solución, pero es del mismo compuesto, ¿sí? Y me da otra concentración gravimétrica. Y me dice que halle la concentración de la nueva disolución. Fíjense que acá hay una palabra clave que es se mezclan, ¿sí? O sea, mezclan, ¿sí? Esta de acá. Eso entonces me está diciendo que este es un problema de mezcla. Recuerden que en los problemas de mezcla, la fórmula que teníamos que utilizar era concentración 1 por volumen 1 más concentración 2 por volumen 2 es igual a concentración total por volumen total, ¿sí? Entonces, concentración 1, fíjense que me da los 20 gramos por 100 gramos. Esa sería la primera, ¿sí? Por los 300 gramos, que eso también les iba a decir acá, ven que acá es volumen. Bueno, esto se puede modificar por la M de masa, ¿sí? Como acá no vamos a tener volúmenes, porque no son concentraciones volumétricas, reemplazamos todo lo que es volumen por masa. Entonces, la masa 1 de la solución es 200 gramos. 300, ¿sí? Gramos. Bueno, acá le pueden poner 20 gramos por 100 gramos. Yo le puse por ciento nada más. Es lo mismo. Concentración 2, acá sí, los 40 gramos por 100 gramos. Y ahora sí, los 200 gramos, ¿sí? Igual es indistinto. Si hubiéramos puesto primero 200 gramos y después el 40%, da lo mismo igual. La concentración total no la sé, pero la masa total sí la sabemos, porque es la suma de ambas masas, 300 más 200, 500 gramos, ¿sí? Esa sería la masa total. Como nuestro objetivo es calcular la concentración total, este dato va a pasar de lo que está multiplicando, va a pasar dividiendo, ¿sí? Y una vez hecho esto, vamos a sacar ahora el cálculo para ver cuánto nos da la concentración final. La concentración total entonces nos da de 28 gramos por 100 gramos.
y esa ya sería la respuesta correcta. Por lo tanto, la respuesta correcta es el punto B, ¿sí? Punto 7. ¿Cuál será el pH de la concentración final de una solución de ácido nítrico si se mezclan 250 mililitros de dicho ácido al 3,2 gramos por 100 mililitros y 300 mililitros de otra solución al 0,17 molar? Fíjense que acá otra vez está la palabra clave de mezcla. O sea que este es un problema de mezcla donde tenemos ácido nítrico, ¿sí? Y tenemos dos concentraciones y dos volúmenes. Pero ojo con las unidades, ¿sí? Porque acá fíjense que tenemos los dos volúmenes en mililitros, eso está bien, pero tenemos una concentración en gramos por ciento mililitro y la otra en molaridad. Recuerden que para transformar la concentración volumétrica, lo que había que hacer era lo siguiente. Molaridad es igual a la masa, ¿sí?, dividido la masa molar por el volumen en litros. Recuerden que tenían esta formulita. O si no, lo otro era calcular el número de moles por separado. O sea, el número de moles dividido el volumen es la molaridad. Pueden usar cualquiera de las dos. Entonces, pero bueno, para calcular los moles yo necesito la masa, ¿sí? Entonces, número de moles es igual a la masa dividido la masa molar. Ven que esto lo estoy haciendo por separado. Entonces, la masa es de 3,2 gramos, ¿sí? Y la masa molar del ácido nítrico es, si ustedes suman todas las masas de los elementos, les va a dar 63. Esto nos da entonces 0,0508 moles, ¿sí? Este dato nos va a servir para reemplazarlo en la fórmula de acá arriba. Y bueno, el volumen, fíjense que es por 100 mililitros, o sea que es en 100 mililitros, pero acá lo tenemos que colocar en litros. 100 mililitros son 0,1 litro. Entonces, cuando hacemos este cálculo nos da 0,508 molar. Y ahora sí podemos utilizar ese dato, ¿sí? Si no, no se puede. Entonces es muy importante que revisen las unidades de las concentraciones y de los volúmenes. Como es un problema de mezcla, vamos a volver a utilizar esta formulita, pero bueno, ahora sí con volúmenes, ¿sí? Y vamos a reemplazar los datos. Este volumen total que estaba multiplicando va a pasar dividiendo, ¿sí? Y todo esto nos va a dar al final una concentración de 0,324 molar, ¿sí? Bueno, hasta ahí llegamos a la concentración. Ojo porque nos falta otra cosa más y es que nos está pidiendo el pH, ¿sí?, de esa concentración final o resultante o total. Entonces, para calcular el pH, teniendo en cuenta que todos estos datos de concentración son del ácido nítrico y el ácido nítrico es un ácido fuerte, entonces lo que puedo hacer es directamente aplicar la formulita de pH. pH es igual al menos logaritmo de la concentración de protones, ¿sí? O sea que va a ser igual al menos logaritmo de, bueno, directamente reemplazo este dato, de 0,324, ¿sí?, que sería la concentración molar que nos dio al final. Si hacemos esto, nos va a dar 0,49. Por lo tanto, ese es el pH que tengo que buscar. Entonces la respuesta correcta es la B. Vamos con el siguiente punto. Punto 8. Indicar cuál es el volumen en mililitros de una solución de ácido clorhídrico si se sabe que contiene 2 miligramos de ácido y el pH es de 2,52. Entonces me está pidiendo el volumen, ¿sí?, el ácido clorhídrico, recuerden cómo es la formulita, y me dice que tengo esta masa y este pH. Entonces, ¿qué fórmula me va a relacionar masa con pH? Que recuerden que el pH nos va a dar una concentración molar, ¿sí?, a partir de la fórmula.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la concentración molar de los protones. Entonces, los protones es igual a... Recuerden que el ácido clorhídrico es monoprótico, ¿sí? Es hidrógeno-cloro nada más. Entonces, esto va a ser igual a 10 a la menos pH. O sea, 10 a la menos 2,52. Esto nos va a dar 0,003 molar, ¿sí? Entonces, eso por un lado, y por otro lado nos está dando la masa. Recuerden que la masa del ácido nos va a dar los moles. Entonces yo puedo calcular el número de moles, que recuerden que es la masa dividido la masa molar. En este caso la masa son 2 miligramos, o sea que sería 0,002 gramos, ¿sí? Siempre lo tienen que trabajar en gramos al dato. Y la masa molar del ácido clorhídrico es 36,45 gramos por mol, ¿sí? Entonces, a partir de esto voy a calcular los moles. ¿Está? Entonces, nos da 5,487 por 10 a la menos 5 moles, ¿sí? Entonces, moles y molaridad, fíjense que mi objetivo es calcular el volumen. Moles y molaridad se van a combinar para justamente calcular ese dato. Recuerden que la molaridad entonces es el número de moles dividido volumen en litros. ¿Sí? Entonces, yo de acá voy a despejar, antes de reemplazar nada, voy a despejar justamente el volumen, ¿sí? Que es lo que queremos calcular. Volumen en litros, siempre en litros, es igual al número de moles dividido la molaridad de 0,003 molar. Y bueno, acá arriba vamos a calcular vamos a colocar el número de moles. Que va a ser este que calculamos anteriormente. Estaría. Entonces, ¿esto cuánto nos va a dar? Ese cálculo ya va a ser la respuesta final, ¿sí? Entonces, esto nos da un volumen de 0,01826 litros, ¿sí? Y bueno, acá me pide que este dato lo dé en mililitros, o sea que esto va a ser 18,26 mililitros, ¿sí? Recuerden que para pasar de litros a mililitros tengo que correr la coma 3 lugares, ¿sí? O multiplicarlo por 1000. Entonces este número multiplicado por 1000 me da 18,26 mililitros, ¿sí? Pasemos al siguiente punto. Bueno, y acá la respuesta correcta va a ser 18,26, o sea, la respuesta A. Vamos con el punto 9, que dice: en un laboratorio se dispone de 4 matraces que contienen las siguientes disoluciones. A, que tiene un pH de 7, B, que tiene una concentración de hidronio. Recuerden que hidronio es lo mismo que protones, ¿sí? De protones igual a 1 por 10 a la menos 3 molar. pOH igual a 2, concentración de oxidrilos igual a 1 por 10 a la menos 10 molar. Y bueno, dice que hay que ordenarlas en orden de mayor a menor acidez, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer para poder tener ese orden? Nos conviene convertir todos los datos a pH, ¿sí? Para que justamente comparemos. Recuerden que en la escala de pH por debajo de 7, o sea, números menores de 7, son indicadores de una solución ácida, ¿sí? En cambio, si son números mayores de 7, entonces la solución es básica.
Acá el punto A ya está porque ya me dan el pH que es 7, o sea es un pH neutro, pero hay que calcular la concentración, el pH de B, ¿sí? Si yo aplico la fórmula para B, vamos a poner acá B, pH es igual entonces al menos logaritmo de 1 por 10 ahí está, 10 a la menos 3 molar, ¿sí? Y esto es G. Ahí estaría. Entonces, cuando calculamos este dato, nos va a dar que el pH es igual a 3, ¿sí? Bueno, uy, acá también se cortó, ahí lo modifico, estaría. Ese sería el B. Vamos con el C. Si en el C me dan el pOH, resulta que tengo que utilizar ahí la fórmula de 14 menos el pOH, que es 2, para que me dé el pH, justamente. O sea que en el C, 14 menos 2 nos va a dar 12. Por lo tanto, el pH va a ser igual a 12. En la opción D, fíjense que nos dan los oxidrilos. Bueno, o sea que acá vamos a calcular primero el pOH. pOH es igual a la concentración, al menos logaritmo, de la concentración de oxidrilos, que es 1 por 10 1 por 10 a la menos 10. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí calculamos y el pH nos va a dar, el pOH nos va a dar igual a 10. Entonces, con eso calculamos el pH. pH es igual a 14 menos 10, o sea, 4. Y ahí ya tendríamos todo pasado, ¿sí? El A, que es 7, el B, vamos a ir marcando lo que tenemos que comparar. Acá tenemos uno, este es otro, este y este, ¿sí? Entonces hay que ordenarlo de mayor a menor acidez. Para que tenga una mayor acidez, el número tiene que ser muy bajo, ¿sí? Por ende, el que primero iría sería la B, que es el número más pequeño de todos. Luego al B le sigue la D, ¿sí? Porque 3, después sigue 4, va aumentando, pasa el A, que tiene 7, y luego el C. Y la única opción que coincide con esas letras es la opción D, ¿sí? Por lo tanto, ese sería el orden correcto. Vamos con el siguiente punto. Punto 10. Se tienen 150 mililitros de una solución de hidróxido de potasio de pH igual a 12, determinar la masa del hidróxido contenida en dicha solución. Entonces, ya tenemos el volumen, ya tenemos el pH, ¿sí? Pero fíjense que esta es una base. Por lo tanto, el dato de pH no lo puedo utilizar, necesito el dato de pOH. pOH es igual a 14 menos 12, o sea que es igual a 2, ¿sí? Y a partir del pOH, recuerden que podemos calcular la concentración de oxidrilos, que va a ser la misma concentración que tiene el hidróxido de potasio porque es una base fuerte. La concentración de oxidrilos es igual a 10 elevado a la menos pOH, o sea, 10 a la menos 2, que básicamente esto es igual a 0,01 molar, ¿sí? Cuestión que entonces ya tenemos la molaridad, acá tenemos el volumen, y a partir de esos dos datos yo necesito calcular la masa. O sea que podemos utilizar, ¿sí? La formulita entonces de molaridad es igual al número de moles dividido el volumen en litros. De acá mi objetivo es calcular el número de moles, porque es el único dato que me conecta con la masa. Entonces me va a quedar molaridad por el volumen en litros igual al número de moles. La molaridad es 0,01 molar, el volumen en litros va a ser de 0,150 igual al número de moles.
Entonces, ahí acomodo bien esto. ¿Cuánto nos daría? Me da 0,0015 moles. ¿Sí? Bueno, y a partir de esos moles, con la masa molar del hidróxido de potasio, voy a calcular entonces la masa. Sería el número de moles es igual a la masa dividido la masa molar. Justamente lo que queremos calcular es la masa. Entonces, masa es igual al número de moles por la masa molar. El número de moles, bueno, es el que nos dio recién. Y la masa molar del hidróxido de potasio va a ser 39 potasio más 1 de hidrógeno, 40, más los 39 gramos de, los 16 gramos de oxígeno, 56 gramos por mol. Esperen que sería masa molar. Ahí está. Esto lo vamos a poner acá. Y bueno, acá nos va a dar la masa. La masa que nos da a partir de todo esto es de 0,084 gramos, ¿sí? Que fíjense que todas las opciones están en mililitros, que justamente serían 84 en miligramos, 84 miligramos. Y por lo tanto la respuesta correcta es la A. ¿Sí? Pasemos al siguiente punto. Punto 11. Se mezclan 2 gramos de hidróxido de sodio con 3,8 gramos de ácido clorhídrico en agua, hasta obtener un volumen de 350 mililitros. Determina el pH de la solución final. Entonces lo que hay que hacer acá, primero es analizar que tenemos hidróxido de sodio, que es una base, y ácido clorhídrico, que es un ácido. Por lo tanto, es una reacción de neutralización, ¿sí? Del hidróxido de sodio me dan la masa y del ácido clorhídrico también. Y me dice que tengo un volumen, o sea, ambas masas se mezclan con agua y me da al final un volumen de 350 mililitros, ¿sí? Y me dice determina el pH de la solución final. Cuando tenemos un problema de neutralización, como en este caso, o sea, en los anteriores también vimos, pero estaba relacionado a neutralización con dilución, ¿sí? Con titulación, ¿sí? O sea, nuestro objetivo en realidad era calcular una concentración o un volumen. En este caso, nuestro objetivo es determinar el pH. Entonces, lo que se tiene que hacer es otra cosa. A partir de cada masa, o sea, ¿por qué nos dan la masa de ambos? ¿Sí? Y no concentraciones, ni molaridad, ni nada de eso. Porque lo que quieren es que calculemos los moles de cada uno, ¿sí? Entonces, el número de moles es igual a la masa dividido la masa molar, y vamos a hacer esto para el hidróxido de sodio, o sea, sería la masa de 2 gramos del hidróxido de sodio dividido su masa molar, que sería 40 gramos por mol. Si yo divido eso, me va a dar 0,05 moles, ¿sí? Esto va a ser del hidróxido de sodio. Por otro lado, del ácido clorhídrico, número de moles igual a la masa dividido la masa molar, y eso nos va a dar, sería 3,8 gramos dividido 36,5 gramos por mol. Y eso nos va a dar 0,104 moles de ácido clorhídrico. Como tenemos un ácido y una base y se van a neutralizar, entonces hacemos una resta de los moles, siempre el más grande sobre el más chiquito. Fíjense que el más grande es este, ¿sí? El ácido clorhídrico. Entonces sería 0,104 moles menos 0,05 moles, y entonces esto nos va a dar 0,054 moles, ¿sí? Que sobran
de quién sobran esos moles y como el ácido clorhídrico se encontraba en mayor cantidad, sobran justamente el ácido. O sea que nos está diciendo básicamente que tenemos un exceso de ácido, ¿sí? Ojo, no estamos hablando de reactivo limitante en exceso, simplemente diciendo que hay ácido de más, por eso nos está sobrando, ¿sí? Y con esos moles que sobran, justamente se calcula en este caso el pH, porque estos moles que sobran son del ácido. Si en lugar de moles de ácido me sobraran moles de la base, o sea del hidróxido de sodio, se calcularía el pOH y luego el pH, ¿sí? Pero como ya son los moles de ácido los que están sobrando, entonces calculamos el pH directamente. pH es igual, entonces, para calcular el pH, antes de esto, yo tengo los moles, ¿no es cierto? Pero ahora los moles con el volumen me van a dar la molaridad. Entonces, molaridad es igual a 0,054 moles dividido los 350 mililitros. Entonces, bueno, la molaridad que nos va a dar ahí es de 0,154 molar. Bueno, hasta ahí llegó la concentración, pero ahora sí calculo el pH. pH es igual al menos logaritmo de 0,154. Y esto nos va a dar 0,81, que sería el pH final, ¿sí? Por lo tanto, la opción correcta es la B. Vamos con el punto 12. Se genera una solución a partir de 3,6 por 10 a la menos 3 moles de hidróxido de sodio y tantos moles de ácido clorhídrico en un recipiente al cual luego se agrega agua hasta que resulta un volumen final de 1 litro. Y en el A me dice pOH de 2,52, pH, después en el C cuántos moles quedan sin neutralizar y bueno. Entonces, nuevamente tenemos un problema de neutralización en donde hay que relacionar esos datos con pH. Por lo tanto, hay que hacer lo mismo de recién. Nada, con la diferencia que, nada más que acá ya nos están dando los moles y en el problema anterior nos daban la masa para calcular moles, ¿sí? Acá no hay que calcularlos porque ya lo tenemos. Simplemente tengo que restar el valor más grande menos el más chiquito. Fíjense que cuidado con los coeficientes a todo esto, ¿sí? Con los exponentes, porque acá esto es 10 a la menos 3 y esto es a la menos 4. Mientras más grande sea el exponente negativo, más pequeño es el número, ¿sí? Entonces, la resta va a ser entre 3,6 por 10 a la menos 3 moles menos 5,95 por 10 a la menos 4 moles, ¿sí? Si hacemos esa resta nos va a dar 3,005 por 10 a la menos 3 moles. ¿De quién? Siempre tengo que ver quién me sobra. Y estos moles, que son los más grandes, son del hidróxido de sodio. Por lo tanto, estos moles que sobran son justamente de esa base, ¿sí? Y a partir, como es una base la que está sobrando, entonces se va a calcular el pOH. Por ende, para hacer el cálculo del pOH, ojo que tenemos los moles que sobran, pero hay que calcular la molaridad. Hacemos lo mismo de recién, ¿sí? O sea, sería molaridad es igual a los moles, 3,005 por 10 a los menos 3, moles, dividido el volumen en litros, que es de 1 litro, ¿sí? O sea que directamente va a ser 3 por 10 a la menos 3 molar. Vamos a ponerlo de forma más resumida. ¿Sí? Esa sería la molaridad, porque el volumen es 1 litro. Bueno, y entonces ahora sí podemos calcular el pOH. pOH es igual al menos
logaritmo de 3 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Y bueno, esto nos va a dar 2,52. Eso sería el pOH. Por lo tanto, en la opción A, esa sería correcta. ¿Sí? Fíjense que hay que revisar las demás porque nos sigue dando información. El A está bien. Entonces vamos a ir marcándolo. Vamos al B, que me dice el pH. Bueno, entonces para calcular el pH tendremos que hacer una resta. pH es igual a 14 menos 2,52. Y bueno, eso nos va a dar 11,48. Bueno, directamente lo dejamos así. Entonces lo marco acá, va a ser correcto. Después en el C dice, quedan sin neutralizar 3 por 10 a la menos 3 moles de hidróxido. Y sí, evidentemente son los que sobran. Entonces también es correcto. Solo A y B son correctas. Todas son correctas. Y bueno, justamente esta. ¿Sí? Todas son correctas. Punto 13. La concentración de protones o de iones hidrógeno en una botella de vino de mesa justo después de que se le removió el corcho fue de 3,2 por 10 a la menos 4 molar. Solo se consumió la mitad del vino. Se encontró que la otra mitad, después de haber estado expuesta al aire durante un mes, tenía una concentración de ion hidrógeno igual a 1 por 10 a la menos 3. Calcula el pH del vino en esta última ocasión. O sea, básicamente nos ha dado un montón de texto para solamente calcular el pH final, ¿sí? O sea que acá lo único que teníamos que hacer era poner pH es igual al menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Que esto nos va a dar un pH de 3. Por lo tanto, la respuesta correcta es esta de acá. ¿Sí? Era bastante cortito. Vamos al siguiente. Punto 4. Calcule el pH de una disolución de 0,03 molar de hidróxido de bario. ¿Sí? Entonces, para hacer esto hay que entender que el hidróxido de bario tiene dos oxidrilos. ¿Sí? Por lo tanto, cuando nosotros ionizamos, acá estaría el hidróxido de bario. Recuerden que la ionización es reversible. Cuando ionizamos separamos el catión bario por un lado y por el otro los oxidrilos, que como es una base fuerte directamente libera sus dos oxidrilos. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Esa molaridad que nos están dando, que es del hidróxido de bario, es la misma molaridad que va a tener cada catión. Con la única diferencia que acá hay un 2. Entonces ese 2 multiplica a ese valor. ¿Sí? Va a ser 2 por 0,3 molar. Por lo tanto, la molaridad del oxidrilo es de 0,06 molar. ¿Sí? Y con ese dato calculamos el pOH. Entonces pOH es igual al menos logaritmo de 0,06 molar. ¿Sí? Entonces este pOH nos queda en 1,22. ¿Sí? Y una vez que obtenemos esto, fíjense que me está pidiendo el pH, no el pOH. Entonces restamos. pH es igual a 14 menos 1,22, o sea 12,78. ¿Sí? Y esa va a ser la respuesta final. Nunca se olviden de multiplicar cuando es una base. ¿Sí? 12,78 acá. Ojo porque fíjense que también tienen el 1,22. ¿Sí? Por eso es muy importante que lean el enunciado siempre, luego de que terminan de hacer los cálculos, lo leen de nuevo. Vamos al último punto y terminamos.
Punto 15. Señale la opción que corresponda a la concentración gravimétrica de una solución acuosa de hidróxido de potasio de pH igual a 13,74 si la densidad es 1,02 gramos por mililitro, ¿sí? Entonces, bueno, yo acá tengo que, a partir del pH, calcular el pOH. Es lo primero que tenemos que hacer, porque se trata de una base, ¿sí? Vamos a empezar por ahí. Entonces, pOH es igual a 14 menos 13,74, o sea, 0,26, ¿sí? Bueno, una vez que ya tenemos el pH, ahora lo que tenemos que calcular es la concentración. Entonces, concentración de oxidrilos es igual a 10 a la menos 0,26. Y esto nos va a dar 0,55 molar, ¿sí? Pero esto está en molaridad. Nuestro objetivo es calcular la concentración gravimétrica. Entonces, para llegar a concentración gravimétrica hay una formulita que es molaridad es igual a concentración gravimétrica por la densidad por 10 dividido la masa molar, ¿sí? Esta formulita es bastante práctica, en este caso para calcular lo que queremos, que es concentración gravimétrica. Si despejamos, nos queda que la concentración gravimétrica va a ser igual a, bueno, acá la masa molar tendría que pasar multiplicando, ¿sí? Y bueno, y la densidad y 10 pasan dividiendo. Y reemplazamos los datos. Entonces acá la molaridad es 0,55 molar por la masa molar, que en este caso es del hidróxido de potasio. Entonces la masa molar va a ser de 56 gramos por mol, ¿sí? Y la densidad es de 1,02 gramos por mililitro por 10. Calculamos todo esto y finalmente obtenemos la concentración gravimétrica. Si lo hacen de otra manera también y ya el mismo resultado también está bien, ¿sí? Pero bueno, este es como mucho más cortito. Y bueno, por ende la respuesta correcta va a ser la C, 3,02 gramos por 100 gramos. Bueno chiquis, acá hemos terminado. Los espero en el próximo examen.